Bienvenidos, muy buenas noches a esta transmisión que pues es un tanto atípica porque vamos a estar tratando un tema que pues ya habíamos propuesto, muchas personas dijeron que pues les llamaba la atención, así que pues ahora se concreta, que es lo que llamé pues un seminario de lingüística, lo que quise llamar más bien un seminario de fonética, ¿no? Por eso le puse a la, a la transmisión, pues ahí emulando un poquito a mi querido Jesús López Almejo, le puse tu profe de lingüística, ¿no? Perfectamente podemos estructurarlo en esta ocasión como una clase, por cierto, interactiva, que pues vamos a estar aquí exponiendo, pero no nada más eso, sino también resolviendo dudas. Déjenme nada más, es que ahí está, ya. Toquetearle un poco a la consola para monitorear mi audio, para oírme a mí mismo, porque este es un consejo para todos aquellos que transmitan o que hagan este tipo de ejercicios. Lo mejor, bueno, esto tiene mucho que ver con la locución también, esto que hacemos en YouTube. Entonces, la mejor manera de regular el volumen de la voz, de tener, digamos, control sobre a qué volumen hablamos, pues es monitorearse. Entonces, yo por eso traigo los audífonos. Los audífonos no son nada más para, para oír a los demás, sino también para, en este caso, para oírme a mí mismo, que es algo a lo que me acostumbré desde un principio cuando estudié locución. Y entonces por eso es que tengo mi consolilla, ¿no? Mi mezcladora, que sirve pues básicamente para meter cualquier tipo de fuente de sonido, para conectar varios micrófonos, pero también para monitorearse con los audífonos. Y es una técnica, digamos, pues ya muy probada en la locución profesional, tanto en puro radio o bien como en medios audiovisuales como la televisión o en este caso como en el YouTube. Y bueno, pues les doy la bienvenida a quienes se han sumado. Está aquí desde inicio Pedro Cusé, también está mi querida Jenny, muchas gracias Jenny. Que de hecho al ratito en vivo hablaré un poco de lo que me mandaste de compañere. También mi querido Jerry aquí está. También Rubén, gracias Rubén por sumarte. También mi amigazo Pepe Fuentes, qué bien que aquí anda presente igualmente. Mi querido George, también José Jorge Romero, igualmente se hace presente. Dice que su pronunciación es como la de Peña Nieto. Y también Tere, muchas gracias Tere por incorporarte igual a esta transmisión. Y suscribo lo que dices. Buenas noches, mis queridos botas negras. Déjenme tomarle un poco al agua que se vuelve invisible aquí con el croma. Y bueno, ya saben también Corín Flores, gracias, bienvenida. Y también Guillermo Lante, muchas gracias, Memo. Qué bueno que aquí andas. Pues bueno, ya saben que yo no me gusta farolear con emblemas y eso de las escuelas, pero pues como esto no se dice soy libertario, se dice soy de ultraderecha, exacto, soy fachito, exacto, saludos, mi querido Eduardo. Calles, ¿verdad? No, Chávez, Calles. Sí, muchas gracias. También Aida SF, muchas gracias. Qué bueno que te incorporas. Y pues entonces, les decía, no me gusta a mí farolear con los emblemas de las escuelas donde estudio, pero como esto lo doy en lugares donde tengo que poner eso de manifiesto, digamos, para darle una cierta credibilidad, pues entonces ahí lo pongo, ¿no? Al menos no me pongo ahí licenciado, como muchos se ponen. Bueno, gracias, Luis, gracias. Gracias por incorporarte también, mi querido Luis, con su avatar de relatos de pesadilla. Por cierto, Luis, voy a contactar, conseguí el contacto, bueno, más bien estoy consiguiendo el contacto de una persona que creo que puede ser muy provechosa para los proyectos que tienen que ver con el misterio y el miedo. A ver si mañana te platico y a ver qué resultados hay de mis pesquisas. Bueno, pues qué bueno que se van incorporando, qué bueno que van engrosando esta aula virtual y que también tienen pues la apertura, ¿no? De escuchar esto o de ver esto, no siendo contenidos de política, porque ya saben que, bueno, y ya es una complicidad que tenemos, ¿no? Ustedes y yo.
que saben que aquí cuando no se habla de política, pues también está buena la cosa. Ya saben que hay mucho de literatura, a veces de cine, ha habido hasta recitales y muchos temas se llegan a tocar. Así que pues espero que en esta ocasión no no les desagrade o más bien no desmerezca el contenido. Espero que les pueda servir, que lo puedan aprovechar. Dice María Luisa JG, bienvenida, por cierto, dice, mi tono de voz siempre ha sido muy bajo. ¿Cómo puedo hacer para aumentar el volumen? Gracias. Pues, híjole, tendrías que ir a hacerte una audiometría, tendrías que ir con un foniatra. Y los foniatras, digamos que tienen ciertas terapias y ciertas pautas para este tipo de cuestiones. O sea, puede ser que a lo mejor no tengan la suficiente fuerza, no tengan suficiente tono muscular, tus cuerdas vocales. A lo mejor ahí está fallando eso y podría ser que el foniatra te diera un diagnóstico. El foniatra es un médico con esa especialidad. Y también están los fonoaudiólogos, que son técnicos que de hecho son los que ya imparten esas terapias. Entonces, y evalúan también y te miden con aparataje muy sofisticado e interesante. Entonces, tendrías que, digamos, acudir a un foniatra o bien con un fonoaudiólogo, dependiendo de la región que te encuentres. Y si tienes seguro social, pues puedes sacar cita para fonoaudiología específicamente. Ahí lo hay en ciertas unidades, cosa de investigar. Y si no por fuera, pues con un foniatra. Busca en Google foniatra y te va a salir el que tenga el consultorio más cerca de tu casa, querida María Luisa. Por cierto, ya no tengo el fondo negro, como me lo dijiste la otra vez. Ya vamos avanzando. Ya ves que luego me pongo fondo blanco. O sea, ya traemos un poco más de luz, de luz aquí en el set. Pero gracias por tu recomendación de la otra vez. La sigo teniendo en cuenta. Bueno, pues entonces vamos un poco a iniciar con esta exposición que es el seminario de fonética y empezamos con esto, ¿qué es la fonética? Pues la respuesta, o sea, porque no lo escuchamos muy comúnmente, tampoco es algo como que sea tan fácil, bueno, sí es fácil de explicar, digamos, para mí, y espero que ustedes lo entiendan, sí es fácil para mí explicarlo, y yo creo que para ustedes va a ser fácil entenderlo porque es tan sencillo como que todos hablamos, ¿no? O sea, salvo por quienes obviamente tienen algún problema pues en este caso de salud, esa limitante de ser sordomudos, por ejemplo, que aún así, pues ya saben que las personas con ese tipo de condición han desarrollado también la lengua de señas. En este caso, por cierto, la lengua de señas mexicana, porque han de saber que incluso, por ejemplo, no es la misma la lengua de señas paraguaya que la lengua de señas argentina o española o la mexicana. Todas son distintas. No corresponde tanto al idioma, sino más bien a la región. Eso es muy interesante también. Pero bueno, pues en teoría, mientras no padezcamos o no tengamos esta condición, pues todos hablamos, ¿no? Entonces, respondemos esa pregunta. ¿Qué es la fonética? Es la rama de la lingüística que estudia la producción de los sonidos con que nos comunicamos los seres humanos. Eso es básicamente, porque no hay fonética de los animales. Por eso es que, por ejemplo, los Juan 3:16, buenas noches, también bienvenido. Por ejemplo, los delfines, diríamos que los delfines, las ballenas, los lobos, los pericos, todas estas especies se comunican con sonidos entre sí y tienen un cierto código. Y pues son códigos, digamos, identificables, ¿no? Ya más o menos podríamos saber en algunos casos, sobre todo en el de los perros, cómo es que se comunican, qué es lo que cada ladrido más o menos viene a significar, que por cierto es universal. Eso es bien interesante también, porque un perro de China se puede entender con un perro de Estados Unidos, por decir. Es interesante. Ellos identifican las puras frecuencias, ya saben, el nivel o la vibración de las ondas. Ellos identifican por eso, no tanto porque haya un idioma de perros como tal, sino que ellos nada más tienen 40 ladridos identificados, que algunos tienen que ver con cuál es digamos, su estado de ánimo, o si quieren repeler a alguien, o si quieren amenazar, o si están contentos incluso. Pero, por ejemplo, los seres humanos somos la única especie que hace cultura alrededor del habla. Es decir,
que nuestra comunicación que hacemos con el aparato fonador está relacionada con cómo vivimos, con cómo nos relacionamos. O sea, la lengua crea cultura. Dicen algunos estudiosos del tema, por ejemplo, en este caso, pero en el reino animal, que hay pericos que, por decir, los pericos de un árbol no pelan la nuez de la misma forma, no se enseñan de la misma forma, no se relacionan de la misma forma y tienen casi otro idioma, prácticamente los de un árbol, los de otro árbol, los de una cañada, los de otra cañada. Entonces, se dice que a lo mejor esos pericos, los que hay en Sudamérica, los que hay en el Amazonas, han desarrollado algo parecido a la cultura, pero pues obviamente no, su cerebro pues no está lo desarrollado que necesitaría para que pudieran tener una cultura tan diversa o tan compleja como la de los seres humanos. Entonces, eh, esto estudia la fonética, ¿no? Esos sonidos que nosotros producimos para conformar palabras y esas palabras conforman idiomas o conforman oraciones y esas oraciones conforman idiomas. Lo hacemos esto con el aparato fonador. Ahorita vamos a ver un poco más a fondo qué es el aparato fonador. Por cierto, gracias también por incorporarse a mis sonriserdes, Antonia Hernández y a mi querida Gloria Hernández, siempre apoyando desde la primera vez, desde los primeros en vivos y aquí fiel. Muchas gracias. Hay también al monero Simpson Ángel Padilla, gracias por acompañarnos. Bueno, tú sí ya te la sabes, ¿no? Porque ya les di esto ahí en la clase. Bueno, pues entonces, la fonética eso estudia, los sonidos que nosotros hacemos en el tracto vocálico o en el aparato fonador. ¿Cómo se aplica la fonética? Dice aquí que en la fonética se asigna una letra, o sea, una grafía, a cada fonema, a cada sonido específico. Aquí hay que hacer una distinción, porque, por ejemplo, la R del inglés, que se pronuncia R, pues si yo digo, por ejemplo, en español, por ejemplo, en vez de decir rima, digo rima, si digo rima, pues resulta que me van a entender. Llegando que es gerundio, dice Felipón, claro que sí, por eso les decía ahí a Sevilla y a Fuentes que puede ser mi programa que se va a llamar Tiempos Verbales para competirles. Yomel Ibarra, saludos, saludos. Gracias por incorporarte. Y entonces, si yo pronuncio una palabra del español por decir, si se me va el balón y en vez de decir bolita, digo bolita, así con la L del inglés, la gente me va a entender, pero ese no es un fonema del inglés, perdón, del español, no es un fonema del español, se dice que es un alófono. ¿Esto qué quiere decir? Que es una variante de los fonemas que ya tenemos, o sea, de los sonidos que tenemos en español. Por decir, si yo pronuncio, ¿cómo se dice el nombre de Mahoma? En árabe se dice Muhammad, Muhammad. Ese sonido no lo tenemos en el español. Entonces, en el español no es fonema. El fonema nada más va a ser la letra que está asignada a un sonido dentro de un idioma. Nada más los que yo hablo, los sonidos que yo utilizo para comunicarme con la gente que habla mi idioma, esos son los fonemas. Así los llamamos. O sea, no todo es fonema, no cualquier sonido es fonema. No, si me apachurran la panza y no es fonema. Solo va a ser fonema aquel sonido que es parte de la lengua que yo hablo. Ese es un fonema. Ustedes ahí me van diciendo si tienen alguna duda con lo que voy diciendo. Muchas gracias, Marisol, bienvenida también, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Entonces, pues aquí dice, en la fonética se asigna una grafía, es decir, una letra a cada fonema, o sea, a cada sonido. Entonces, lo que hacemos es que transcribimos fonéticamente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a escribir tal cual se oye. Y eso no nos pasa en el inglés, eso sí pasa en el español. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Dice, cada grafía tiene correspondencia con un sonido que a su vez está clasificado según el punto de articulación. O sea, punto de articulación quiere decir si lo voy a hacer con la lengua, si lo voy a hacer con los labios, si lo voy a hacer con el labio y los dientes, si lo voy a hacer acá en la glotis, si lo voy a hacer
en el velo del paladar, que es la parte de arriba. Ahorita vamos a ver un esquema para que no tenga yo que meterme los dedos a la boca y decir, "Ah, ¿qué sabes?". No, mejor vemos un esquema más fácil. Dice ahí, al leer las grafías, o sea, estas letras, cuando leemos estas letras y saber exactamente dónde se articulan, nos acercamos más a la pronunciación más fiel de una palabra en una lengua ajena a la nuestra, porque obviamente, pues, no vamos a leer fonética para aprender a pronunciar el español, ¿no? Ya sería el colmo. La idea es que la fonética, en este caso, nos sirve a nosotros, o sea, a las personas promedio que vamos a estudiar algo, que vamos a estudiar, por decir, otra lengua, que puede ser no nada más el inglés, sino puede ser, por ejemplo, el francés, el ruso, lo que sea, cualquier lengua, todas se pueden transcribir fonéticamente. Todas las lenguas pueden leerse de esta forma, así, en este tipo de caracteres como el que viene aquí en el primer globito, en el de arriba. Abseriano, buenas noches también, bienvenido, gracias. Em, y entonces así ya sabemos, si ya sabemos a qué sonido corresponde cada letra de la fonética, entonces ya no diríamos that como abajo, ya diríamos that. Pero a diferencia de muchas personas que pronuncian bien, pero no tienen a la mano la fonética, yo voy a ejemplificar cómo es cada sonido. Por cierto, fíjense, lo quise hacer en StreamYard porque no sé si a alguien le interese plantear una duda o lo que sea, o seguir hacerme algún comentario, pero a veces un comentario puede ser largo, ¿no? Y sobre todo, pues podríamos perder el hilo. Así que voy a hacer algo que ya saben, no suelo hacer, que solo lo hago en ocasiones especiales, como cuando hay recital o algo así, o como cuando hay a lo mejor sesiones de diálogo con el público. Y les voy a poner aquí el link. Si alguien gusta, que obviamente no es obligatorio, igual, obviamente, si desde casa quieren ustedes practicar, porque va a tener una parte práctica, si ustedes quieren practicarlo así, no hay problema. Si alguien se quiere conectar, también será muy bien recibido, o complementar la información que estoy diciendo, o plantearme alguna pregunta. Así que ahí está el link por si alguien tiene esa pues voluntad, inquietud o lo que sea de conectarse y plantear aquí las dudas en vivo o cualquier otra cosa. Bien, entonces aparte, para eso nos sirve a nosotros cuando estudiamos una lengua. Nos sirve para acercarnos más a una pronunciación, pero no nada más a buscar una pronunciación fiel, sino más bien desarrollar la fluidez. Hay truquillos que nos hacen desarrollar la fluidez. Ahorita les voy a hablar de algunos que sobre todo nos hacen pues tener no tropezarnos con ciertos sonidos que a fuerza los queremos pronunciar como estamos acostumbrados. Así que por eso es que no es de a gratis, digamos, lo de la fonética en este sentido, sino que es parte de lo que se llama la lingüística aplicada. Voy poniendo algunos de sus mensajes aquí para que se vean. Eh, y pues gracias por los comentarios que hasta ahora van generando y van poniendo aquí. Bueno, de lo que hemos ahorita comentado, ustedes me dicen si tienen alguna duda. Ustedes me lo comunican si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud o complementar la información. Como ya les dije. Dice, oiga, Miguel, una clase de estas estaba buscando y de pura casualidad los vi. ¿Por qué no me llegó la notificación? Solo para saber un poquitín más. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya saben que YouTube se aloca y es muy aleatorio, muy selectivo. Muchas gracias, Sea, por incorporarte y también a Leti Aguilar, siempre también aquí apoyando. Y aquí, pues, lo que buscamos hoy es que tengan esas ganas de aprender esto que humildemente les ofrezco. Bien, pues entonces les digo, a nosotros nos sirve para tener más fluidez y también para entender mucho mejor la pronunciación, o sea, asimilarla mejor, hacerla nuestra a nivel del cerebro, porque a fin de cuentas, pues nuestra capacidad de habla está localizada de cierta forma en dos áreas del cerebro que son el área de Wernicke y el área de Broca. Entonces, pues ahí es a donde tenemos que meter, digamos, no el conocimiento como tal, sino el hábito. ¿Por qué?
porque hay una cosa importante y bien interesante, fíjense, de los 0 a los más o menos 7, 8 años, 7, 10 años, no menos, como 11 diría Peña, ¿no? No, como de los 0 a los 10. El cerebro está diseñado no para aprender un idioma, está diseñado para adquirir. ¿Qué quiere decir? Que no lo tengo que sentar en un aula necesariamente para que su lengua materna se la aprenda, sino que oyendo a mamá, oyendo a papá, va a imitar, va a escuchar y entonces pues ya va a asimilar a nivel cerebral y así se va a aprender a comunicar. Pero ¿qué sucede, digamos, después de los 10 años? Viene algo que se llama la poda sináptica. Acuérdense que las sinapsis son conexiones eléctricas entre neuronas. Entonces, cuando ya se apagan esas, llegan otras que son para el pensamiento complejo, para el pensamiento abstracto. Ya no les va a ser tan fácil y entonces empiezan pues a necesitar aprendizaje, que lo sienten en un aula y que se utilicen técnicas para que puedan aprender ahora, ya no adquirir, porque la adquisición es natural. El aprendizaje es artificial, pero por eso se han desarrollado muchas técnicas. Porque a un niño chiquito, pues no le voy a venir con esto de la fonética. Un niño chiquito, lo que puedo hacer es ponerlo en medio de pura gente que hable inglés, que hable chino, que hable alemán, y el niño al mes o menos incluso puede ya estar hablando un alemán o chino básico como segunda lengua. Dice también, aquí está, bueno, Corín Flores dice, el chino también tiene las mismas grafías para identificar su fonética. Ah, sí, Corín. ¿Sabes por qué? Porque el alfabeto fonético es internacional. Si transcribes el chino fonéticamente, va a ser con esas mismas grafías, con esas mismas letras. Obviamente el chino ya, así como el español tiene su propia escritura, el árabe tiene su propia escritura, por ejemplo, también el noruego, el danés, ya ven que esas lenguas nórdicas tienen unas letras que nosotros no tenemos, entonces ahí sí difiere, pero a la hora de transcribir lo que se oye, eso es internacional, eso donde sea que te pares, con la fonética vas a poder transcribir o incluso cualquier lengua que leas, vas a poder hablarla o poder decir la palabra si la ves transcrita fonéticamente, una vez que ya conoces más o menos cómo se pronuncia cada fonema. Y les digo, los lingüistas, generalmente los lingüistas, las personas que no están aprendiendo necesariamente un idioma, sino que se enfrentan a un idioma que no ha sido estudiado, lo transcriben, o sea, escuchan, lo graban, lo transcriben fonéticamente y empiezan a determinar, esto se dice así, se pronuncia así, y esto más o menos tiene que, por decir, escuchan, no sé, a una persona que en teoría hable, por ejemplo, francés, ¿no? Francés. Y les señalen la Torre Eiffel y les diga, tour, tour, tour. Entonces ya el lingüista escribe T-U-R y lo pone entre corchetes y ya sabe entonces que ellos se refieren a torre y dicen tour. Esto lo digo en el francés. Obviamente ya pues eso lo aplican, por ejemplo, con lenguas que no se han estudiado en el Amazonas, en las selvas africanas, en los desiertos, o sea, en lugares apartados. Así que, pues esta es la forma para lo que surgió la forma de aplicarlo para lo que surgió originalmente la fonética, pero ya hay algunos lingüistas o algunas otras personas versadas en el tema que aplicamos esto para el aprendizaje o para la enseñanza del inglés, y del inglés o de cualquier otra lengua. El chiste es saber la fonética. Nosotros tenemos algo que nos limita en el español, que es el isomorfismo. Yo sé que son términos muy locos, muy rimbombantes, pero fíjense, es bien fácil. El isomorfismo consiste en que las palabras se escriban exactamente como se pronuncian en una lengua. El español es la única lengua en donde esto sucede. La única lengua europea, perdón. Eso nos limita a aprender otras lenguas, pues nos es difícil acostumbrarnos a la diferencia entre ortografía y pronunciación. Eso es muy común y sobre todo conforme vamos avanzando en edad. Conforme vamos avanzando en edad,
no tenemos pues esa, o más bien tenemos, perdón, esa limitante. Déjenme corregir esa partecita rápido aquí en tiempo real. Chim, pum, pan, tortillas, papas, decía el maguito Rodi. Maguito Rodi de allí de Chiquilladas. Listo, ya lo corregí. Lo que pasa es que ahorita les voy a platicar más o menos porque aquí tengo transcripción fonética. Les voy a platicar lo que pasa. Fíjense, por ejemplo, en español, estas son las transcripciones fonéticas de palabras en español. Y vean que observen que adentro de los corchetes, o sea, esa es la regla de oro cuando vemos transcripción fonética. Por cierto, bienvenida también Maite Maite y bienvenida también, ¿quién más ha llegado? Creo que nada más Maite Maite, bienvenida. Cuando vemos una transcripción fonética, adentro de los corchetes se va a decir igualito, igualito. En el español pasa lo mismo, o sea, el español es la única lengua europea donde pasa lo mismo, que yo puedo decir la palabra importante, rebote, catarsis. Si acaso aquí obviamente todo lo que suene K, lo vamos a escribir con la letra K en fonética. ¿Y por qué le pongo esta apóstrofe? Porque esa apóstrofe va atrás de la sílaba acentuada. En fonética, en vez de ponerle tilde, en vez de ponerle la rayita del acento a las vocales, le ponemos atrás de la vocal, de la sílaba acentuada. O sea, dividimos sílabas. Im, por, y el acento viene en tan, te. O vean, re, bo, te. O catarsis. Entonces, así es como se hace en fonética. Digamos que le ponemos, en vez de acentuar, de ponerle la rayita a la vocal, le ponemos el apóstrofe atrás de la sílaba acentuada. Y vean lo que pasa con el inglés. El inglés no es fiel a la ortografía. En el inglés sí requiero fonética, transcripción fonética, para ver lo que realmente tengo que pronunciar. Por eso mucha gente, obviamente, les digo, entre más avanzamos en edad en el aspecto de que no tuvimos la oportunidad o no estuvimos tanto en contacto con el inglés, pues se nos va fosilizando la idea de que se tiene que hablar como se escribe. Entonces, por ejemplo, aquí viene la transcripción fonética de la palabra 3 en inglés, que si vemos pues la transcripción, lo que hay adentro de los corchetes, esta vocal, perdón, esta consonante, que es como un huevito con una rayita atravesada, es la letra Z, así se pronuncia, Z del alfabeto griego. Entonces, ahora sí ya puedo pronunciar three. O aquí, por ejemplo, en vez de decir Zoe, que es como lo diríamos en español, porque en español el fonema she no existe, sino que nosotros estamos acostumbrados a él en México gracias al náhuatl. Entonces, yo no lo voy a decir así, como lo veo aquí, lo voy a decir como lo veo aquí y va a ser shoe, ¿ya vieron? O por ejemplo, abajo más difícil todavía, drive sería en español. Y aquí vamos a poner drive. Eso es básicamente la diferencia entre una lengua isomórfica, que es el español, y una lengua dismórfica, que es el inglés. En el español, todo se escribe como se habla y viceversa, todo se habla como se escribe. Obviamente estamos hablando de un español estándar, ¿no? Porque, por ejemplo, los chilenos, pues ya saben, los chilenos y en muchos otros acentos del español, pues ya hay muchas variaciones, ¿no? Los chilenos que hablan así, que yo estaba con mi bolola y ¿dónde estaba? Que no llegaba nada. ¿No? Entonces, los chilenos, es otro rollo ya, transcribir el habla chilena, eso ya requiere, pues sí, de mucho oído, pero también el oído se desarrolla mucho, el oído en el sentido de saber discernir los fonemas y todo este tipo de cuestiones, se desarrolla mucho estudiando la fonética como tal. Ustedes me van diciendo si tienen alguna duda. Entonces, nosotros tenemos el isomorfismo del español. El español es una lengua isomórfica, que quiere decir que se escribe como se habla y eso a veces nos limita porque no estamos acostumbrados
a que haya un cambio entre lo que se habla y lo que se escribe. Y este es el alfabeto fonético internacional. Es internacional, por eso nos sirve para transcribir algo que esté en chino, algo que esté en griego, en noruego, en sueco, en lo que sea. Fíjense bien. Ya me estoy alocando. Es que esa era otra. Ahí está. Déjenme ponerlo de nuevo. Ahí está, miren. Aquí en el alfabeto fonético internacional están clasificados todos los sonidos, todos los fonemas. Vean cómo iniciamos desde los labios, luego labiodental, o sea, labial, por ejemplo, bilabial, la P, la B. Labiodental, la V, por ejemplo, la F. Así que se pronuncia. Cuando decimos en español, recuerden, como les dije una vez, no existe eso de pronunciar victoria, ni tampoco vaso. Es incorrecto. En realidad se debe pronunciar vaso, victoria, porque el cuadro fonético, digamos, este es el cuadro fonético de todos los sonidos posibles en cualquier lengua, pero el cuadro fonético del español no nos marca que la V se tenga que pronunciar victoria. No es labiodental, sino que estaría de este lado. Es igual, es vaso, vaso. Dice Corín Flores, como en el francés es muy diferente cómo se dice a cómo se escribe, exacto. No, en el francés es otro boleto, cambia muchísimo. Por eso nos ayuda la fonética, porque por ejemplo, eso que se escribe merci beaucoup, en realidad se pronuncia merci beaucoup y significa muchas gracias. Entonces, sí es otro boleto el francés y muchas otras lenguas, o sea, sí cambia mucho, se ha ido con el paso de los siglos despegando mucho cómo se escribe de cómo se dice. Dice Corín Flores, pero en inglés a veces la misma letra se dice diferente en diferentes palabras. Sí, exactamente. Es que eso lo condiciona el contexto. Dependiendo de las que estén a los lados, de los sonidos que estén a los lados, vas a tener que pronunciarlo de una forma o de otra. Los condicionan. Unos sonidos condicionan a otros. Bienvenido, mi querido gato. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Y pues seguimos entonces. Em, los fonemas, como les decía, empiezan desde acá, desde los labios y terminan hasta atrás, hasta la glotis, por ejemplo. Por ejemplo, aquí en la faringe hay sonidos que son así, no los tenemos en el español. ¿Por qué? Porque hasta acá abajo tenemos músculos y esos músculos también se utilizan. Déjenme ir a otra diapositiva y ahorita volvemos a esta porque es bien interesante. Esto es todo lo que interviene a la hora de pronunciar, a la hora de hacer sonidos para comunicarnos. Es el tracto vocálico o aparato fonador. ¿Cómo funciona? Hagan de cuenta, por ejemplo, cuando tenemos un instrumento como un saxofón, el saxofón, ya saben o si han visto a alguien que toca el saxofón, si conocen a alguien que toca el saxofón, pues podemos, digamos, pues guiarnos de cierta forma para hacer un símil. El saxofón primero hay que hacerle así apretar los labios. Y luego eso hace que salga una cierta nota, pero aparte le damos los matices adelante. Le damos esos matices adelante y entonces el saxofón es como cuando sale de las cuerdas vocales, es vocales, no vocales, aquí creo que está mal escrito, ese no es mío. De las cuerdas vocales sale el primer sonido y entonces luego ya le damos un matiz con los labios, con la lengua, con los dientes, con la nariz también, porque la nariz interviene en el tracto vocálico, en el aparato fonador, porque la M, la N, la ñ no podemos pronunciarlas si nos tapamos la nariz. Por ahí sale el aire. Miren, alguien se ha añadido a la transmisión, que es José Luis. A ver, vamos a ver. Aquí lo tenemos para recibirlo. Ahí estás, José Luis. Ahí me dices cuáles son hasta ahora tus dudas, lo que pretendas plantear. Aquí estoy a la orden. Bien. Sí, se necesita una lengüeta para el sax, exactamente, Memo. Y a esa lengüeta, pues obviamente ahí es donde hacemos esa presión y aparte con las llaves le damos matices.
Hagan de cuenta que la primera, la primera, el primer cierre de labios es como las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, eso es algo bien interesante, porque ahí en las cuerdas vocales lo que hacemos es que, pues, las estiramos y las reducimos conforme a lo que vayamos a hacer. Es decir, cuando hacemos, por ejemplo, una I que es muy aguda, las cuerdas vocales se hacen delgaditas y se estiran, como si fueran las cuerdas. Así funciona como las cuerdas, por ejemplo, de una guitarra. Las cuerdas de una guitarra, la cuerda más delgada es la más aguda, la cuerda más gruesa es la más grave. Entonces, nosotros podemos, están así las cuerdas vocales y las podemos estirar y las podemos contraer. Y por ejemplo, si las contraemos y cerramos así, es una O, por ejemplo, una O, porque es más grave. O, entonces, de aquí sale lo primero, que son las vocales, de aquí, de esta parte de abajo, salen las vocales de aquí, y posteriormente, pues ya pueden pasar a cualquier otra parte del aparato fonador para hacer una consonante, y así hacemos palabras. Y entonces, este proceso pasa de volada en milisegundos. Ya no lo pensamos, es un proceso automatizado porque lo que se privilegia es comunicarnos. ¿De dónde viene lo de comunicar? Gracias, Susan. Gracias a ti por estar presente. Abel, saludos también. No te había aquí dado la bienvenida, pero qué bueno que aquí andas. La prioridad para nosotros es comunicar. La prioridad para nosotros es, digamos, pues, hacer patente lo que pensamos y transmitírselo a otra persona. Y comunicar viene de hacer común, de convertir algo en común. Es decir, algo común es algo que tú y yo sabemos, algo que sabemos los demás. De ahí viene la palabra comunicar. Entonces, necesariamente la palabra comunicar está relacionada con la palabra comunidad. Una cierta comunidad, que no quiere decir que sea chiquita, porque la comunidad hablante de, de español es la más grande del mundo, para que se den una idea. Entonces, pues esto quiere decir que tenemos algo en común, y esa cuestión común que tenemos es el español. Dice Corín Flores, vocales viene de voz y no de boca. Exactamente, sí, aquí en esta imagen que la conservo, pero porque está bonito en colores, pero está mal escrito. Sí, aquí le ponen cuerdas bucales y eso es un error. Y aparte, es un error porque aparte es una falta de ortografía, porque si quisieran poner bucales sería como acá arriba, como en la parte donde dice cavidad bucal. La cavidad bucal es todo esto que tenemos, o sea, toda la boca, pero dentro de la boca están los dientes, ya lo saben, la lengua con distintas partes, también obviamente la laringe, los labios, la glotis, la epiglotis, y ahí articulamos sonidos. Miren, por ejemplo, ustedes han oído hablar a los yucatecos. ¿Alguien me puede decir por qué tienen esa habla peculiar los yucatecos? Ya saben que los yucatecos hablan así, niño hermoso, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Saben? ¿Alguien de ustedes me puede poner ahí en el chat por qué los yucatecos tienen ese acento tan peculiar que no lo hay en ninguna otra, pues digamos, región de México? Dice Susan, no toca. ¿Estarías interesado en dar clases particulares por video o por FaceTime? Pues sí, de hecho lo hago. Nada más tengo que ponerme de acuerdo en cuanto a los horarios, porque voy a andar medio saturado, pero pues ahí me puedes contactar por Telegram. Por ahí luego ponen el grupo de Telegram donde te puedes unir y ahí me puedes encontrar. No tienes idea, George. Pues miren, en el Maya, por ejemplo, sí, exacto, por su descendencia maya. Muy bien, perfecto, mi querido gatazo.
Aurora Olmos dice, Lina, llego muy noche, pero mañana me chuto el programa desde el principio, las veces que sea necesario. Ah, gracias a ti, Aurora, gracias a ti. Entonces, como Don Gato, exactamente, como Cucho. A Cucho le puso el Tata Arbizu, a la hora de doblarlo, esa particularidad de tener acento yucateco. Y exacto, como nos dijo el gato, es por su descendencia maya. ¿Por qué? Porque en el maya, por ejemplo, la palabra maya para decir perro es pec-o, pec-o. Escuchen, estoy haciendo o. Gracias a mi querido Monero, gracias por el superchat. Muchas gracias, Ángel Padilla, el monerazo. O por ejemplo, el dios del sol, Kuk-Ulkan, Kuk-Ulkan. O por ejemplo, la palabra Yucatán, Yucatán. Escuchen, estoy cerrando el músculo de aquí y estoy diciendo Yucatán, Yucatán. A ver, intenten ustedes decir pec-o, pec-o. Esa es la palabra perro en maya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todos estos antiguos hablantes de maya que por generaciones lo han hablado y de repente en algún momento pues empezaron a tener contacto con, no exactamente son palabras cortas, sí algunas, pero sobre todo tienen esta consonante que no tenemos en el español. Esta que dice aquí glotal, esta de aquí, en el español no la tenemos. Y esa se hace con la glotis, aquí, A, E, I, O, U. Así se hace. Entonces, por eso es que los yucatecos hablan así, porque en el maya, en la lengua maya, que hay un montón de lenguas de la familia mayense, porque también está el tzotzil, el tzeltal, el sinacanteco, no sé si el chamula, creo que, no, en San Juan Chamula hablan el tzeltal precisamente, pero en todas estas lenguas existía esa consonante que en el español no la tenemos. Por eso es que los yucatecos tienen esa habla tan peculiar. Si no lo sabían, pues de ahí viene. La explicación es una explicación que sin la fonética no la podríamos dar tan fácil, no la podríamos ampliar tan fácil. Alex Pagola, gracias, por cierto, creo que sí, bueno, sí te saludé y obviamente vi tu pregunta, gracias. Vamos a continuar y por supuesto, las preguntas que tengan, vayan planteándolas ahí en el chat, vayan diciéndome ahí en el chat cualquier pregunta que tengan. Y ya saben, también por si alguien quiere entrar en ese sentido y plantearme sus preguntas, pues adelante. Y si no, ahí en el chat también sus preguntas son más que bienvenidas. Por ejemplo, aquí tenemos las vocales. Las vocales aquí están clasificadas en un cuadrito donde, por ejemplo, saludos a Said también, no te había saludado, Said. Las vocales, hasta abajo, por ejemplo, tenemos la A. Es la frecuencia más baja en teoría. Y hasta arriba tenemos la I, por ejemplo, es una frecuencia más alta. Es una frecuencia que, pues obviamente es más aguda. Fíjense algo interesante que voy a hacer. A ver si aquí tengo, por ejemplo. Esto siempre lo hago para que caigan en cuenta de cómo están las vocales clasificadas por frecuencia. Este es una aplicación. A ver si la alcanzan a ver. Voy a ponerme en pantalla completa. Aquí está. Es una aplicación que utilizo para afinar mis instrumentos de cuerda. Fíjense bien las vocales, cómo van cambiando de frecuencia. Ahorita de todo lo que estoy hablando está detectando una frecuencia en hertz. Déjenme ponerlo aquí donde se ve. Ahí está. Ahí está. Por ejemplo, fíjense. Voy a hacer una O. O 130 hertz. Es la medición de arriba. La de abajo es la referencia que tendría que poner que igualar para afinar esa cuerda de la guitarra. Ahora, ya vieron, otra vez voy a hacer una O 130, 120. Ahora una ya vieron que ya subió, 156. Ahora una y ya subió hasta 174.
está equiparada la I con la U más o menos en cuanto a frecuencia, solo lo que cambia es la apertura de labios. Y por ejemplo, si hago una A, está un poco más alta que la O, pero más baja que la I, también que la E. Ya vieron 150, 149. Otra vez, voy a hacer primero la más grave que es la O y la más aguda que es la I. O 148. O y la más aguda. Y ¿ya vieron? Esas son las vocales y son como notas musicales. La aplicación me lo está detectando como si yo estuviera diciendo do, re, mi, fa, sol, así. Esas son las vocales. Por eso cada vocal, cada nota musical tiene una vocal inserta. Por eso las llamaron así. No es casualidad, sino que más bien es una forma en que el ser humano fue concibiéndolo y lo fue, digamos, plasmando para que fuera más fácil. Gracias, muchas gracias, mi querido Infame. Muchas gracias, tú siempre apoyándome. Qué gusto tenerte aquí. Y pues tú allá con la famosa tractomula. Gracias también, Ceci. Muchas gracias, mi querida hermana Ceci. Espero que andes muy bien. Aquí cerquita estamos. También dice, excelente cátedra, Miguel Martín, saludos desde Catepec. Gracias, Armando Almanza, saludos desde aquí de Nesa, también estamos bien cerquita. Qué bueno que te incorporas a esta clase. Muchas gracias. Hay que usar la tecnología para ejemplificar muchas cosas. Hay que saber usar la tecnología. Hay que, pues uno se tiene que dar sus mañas para que las cosas sean más entendibles o más interesantes. Espero que les esté pareciendo interesante y entendible hasta este momento, porque si no, me sentiría profundamente decepcionado, ya que de eso vivo. Gracias también, Gabriela Palafox. Muchas gracias. Saludos hasta Acapulco, Guerrero, donde se baila todavía el cangrejito playero del Acapulco tropical. Muy bien. Vamos entonces a continuar un poco con esto. Es bien interesante que, por ejemplo, aquí abajo está la H que ya saben, en inglés se dice hello, ¿no? O hi, la H, o sea, este sonido. Pero hasta atrás viene este otro, esa como H, como torcida de arriba, y esa es, ya les dije, por ejemplo, para el árabe, ¿no? En el árabe donde pronuncian Ahmed, ¿no? Muhammad, Nahamadi. Todos esos sonidos, todas esas palabras llevan este fonema que no tenemos en el español. Esta de abajo, fíjense, esta que dice lateral aproximante palatal, es decir, que está en el paladar y que es lateral aproximante, es, por ejemplo, cuando los aztecas no pronunciaban Tlatelolco, pronunciaban Tlatelolco, Tlatelolco. O sea, dejamos fija la lengua y con los lados de la lengua decimos tla, y los españoles lo transcribieron como TL. Pensaban que era Atlatilco o Atlalilco, pero en realidad es Atlalilco. ¿Ya vieron? Dice Antonio Hernández. No, estoy tan metida en la clase que se me juega, dice. Bien, entonces vamos a seguir. Saludos a mi querida Fabi Bizarro. Muchas gracias, Fabi. Qué bueno que aquí andas. Vamos entonces a seguir un poco viendo el alfabeto fonético, sus particularidades. Por ejemplo, aquí sí tenemos la V, la labiodental, la que es v. Es como cuando les digo a algunos alumnos, ¿saben cómo suena esa? Es como cuando dejan su celular en la mesa. Así suena. Es para decir, por ejemplo, vote, la palabra vote en inglés. Y no es lo mismo que decir voto. En español decimos voto, bilabial, como está ejemplificado aquí. Bilabial. Utilizamos esta. Fonéticamente es esta, pero ortográficamente es esta en español. Voto, victoria, vicio. Y en inglés sí ya se dice labio dental. Dientes de arriba, labio de abajo. Por ejemplo, vice.
vote, violin. Así es como se pronuncia. Ámbar Naroa, buenas noches. Bienvenida. Gracias por incorporarte también. Bueno, entonces, pues acá abajo vienen los diacríticos que son, por ejemplo, hay lenguas tonales como el chino, como el maya, como el mixteco. Esas son lenguas que ahí, según el tono de la vocal, puede cambiar el significado de la palabra, aunque sea la misma palabra. Eso no pasa en el español, eso no pasa en el inglés tampoco. O sea, es otra forma de concebir, digamos, la comunicación. Saludos también a Alberto Nava. Dice George, ¿cómo sabe uno qué sonido hace al ver al símbolo? Hay un lugar donde se puede escuchar este sonido. Ahorita vamos a ir a los sonidos específicamente, George. Ahorita vamos a ir a qué sonido corresponde a cada transcripción fonética, al menos en el inglés. Obviamente no podemos todo abarcarlo, pero creo que luego hay un programilla. Yo tenía un programilla donde le picabas a cada fonema y te salía el sonido. Te salía, por ejemplo, na, aquí te salía na, ra, aquí ra, que esta R retrofleja es del purépecha, para decir porembe, que es visitador. De ahí viene la palabra purépecha, que es los visitadores. Esa lengua tan linda de el estado de Michoacán. Por ejemplo, aquí esta S retrofleja, esta que ven aquí, dice retroflex. Retroflexión quiere decir hacer la lengua para atrás. La hacemos para atrás. Entonces, en vez de que suene, suena así, porque estamos haciendo la lengua para atrás. Entonces, por decir, la palabra Guanajuato, el estado de Guanajuato, o sea, esa palabra que da nombre al estado, en vez de ser, en purépecha era Cuanash Huatu. Cuanash Huatu. Huatu significa cerro. Cuanash significa rana. Cerro de la rana. Eso es lo que significa Guanajuato. Cerro de la rana en purépecha. Cuanash Huatu. Y aquí abajo tenemos algo bien curiosísimo también, que son los sonidos no pulmonares. ¿Por qué no pulmonares? Porque todos los sonidos que pronunciamos, por ejemplo, en el español, todos viene el aire del pulmón y lo saco y le hago una modificación con mi aparato fonador, con el resto de mi aparato fonador. Por decir, sale aire, se convierte en dos letras A, dos sonidos A, le pongo una C y una K y dice abaco, abaco, eso hago. Pero en lenguas africanas como el suajili, el bantú, el zulú, pasan cosas como que alguien dice así, y eso se les llama clics, y esas son consonantes para ellos, son digamos, parte de sus palabras, así. También ese tronido de labios, aquí viene marcado como clic bilabial, así. ¿Dónde está? Aquí está, así. O esta plosives, que son oclusivas, como si mandaran un besito. Bueno, pues así es como funcionan las consonantes no pulmonares. Dice Jesús Robel Cota Cepeda, saludos desde Guatabampo, Sonora. Ay, que allá en Sonora, que es donde estaban los yaquis, ¿no? Sí, que todavía siguen, pero más hacia la costa. Y la lengua yaqui también es otro boleto. No sé mucho, o sea, no sé palabras en yaqui, pero sí sé que es más o menos, se parece un poquitito al purépecha y poquitito también al tarahumara, digamos, está a medio camino. Entonces, ese es el aparato fonador. Perdón, ese es el alfabeto fonético y ese es el aparato fonador. Por favor, váyanme diciendo, dice Aurora Olmos, vuelvo a preguntar por qué se terminó el programa, por qué estoy en el principio y el chat sigue normal. No, pues adelántale. No se ha terminado el programa. Yo creo que sí se te cerró YouTube de manera abrupta, pero sí estamos, o sea, sí estamos en tiempo real, ¿no? Ustedes, sí, confírmenme si sí estamos bien en la transmisión, por favor. Y por supuesto, si van teniendo dudas, me las van planteando, por favor, también. Bueno, pues vamos entonces a seguir porque vamos a entrar
Ahora sí, bueno, nada más recordando, el aparato fonador, como ya habíamos dicho, pues, por ejemplo, es bien fácil. Si se dice que una consonante es bilabial, pues va a ser con los dos labios, ¿no? Si se dice que es labiodental, va a ser con los dientes de arriba y el labio de abajo. Si se dice, por ejemplo, que es alveolar, los alvéolos están aquí, son como unos cuernillos de carnita que están así, detrás de los dientes. Mm, lo malo es que no es presencial la clase porque si no iría a cada quien le haría en la boca así, ¿no? Estos son los alvéolos, pero no, no podemos. Así que, pues, ustedes siéntanlos con la lengua, tampoco se tienen que meter el dedo a la boca. Esos son los alvéolos, ahí pronunciamos letras o grafías, más bien fonemas, como D, por ejemplo, D o Z en inglés. Ahorita vamos a ver exactamente cómo cambia la forma en la que nos lo enseñaron y con respecto a ya si nos lo enseñan con fonética. Por eso les digo, a ver si ustedes pueden ir haciendo en tiempo real esta parte práctica que ahora a continuación viene. Vamos a ver la parte práctica. Dice Aurora. No, le dice Jenny Aurora que reinicie YouTube. Sí, ojalá, ojalá se pueda, ojalá puedas llegar a esta parte, Aurora, porque vamos a empezar con una pequeña parte práctica donde vamos a ver todos los sonidos del español, perdón, del inglés que no tenemos en el español. Así que aquí está la parte práctica. E iniciamos con el primero. El primero que, fíjense, en la fonética todo es bien transparente, todo es bien intuitivo, casi tan intuitivo como lo fue la primera vez o como lo fue cuando ustedes empezaron a utilizar sus teléfonos Android o a utilizar sus iPhones o su computadora. Hay unos principios lógicos, unas pautas, unas primeras pautas que solitos te van llevando y ya después te acostumbras. Por ejemplo, esta, fíjense, una P normal, P, no llevaría ese superíndice, esa H en superíndice, esa H chiquita. No la llevaría. La lleva por una razón, porque en inglés lo vamos a pronunciar de esa forma. Acuérdense, ¿cómo se pronuncia el sonido de la H solito? En inglés se pronuncia hi, hello, hold on, ¿no? Para decir, aguántame. Hold on, please. Entonces, ajá, si se le añadimos como una propiedad a la P, fíjense bien, adentro, esa es regla de oro de la fonética. Como ya les había dicho muchas veces, regla de oro de la fonética. Lo que vean adentro de los corchetes lo van a pronunciar tal cual. Es decir, entonces, esta ya no va a ser pil, ni tampoco va a ser pel, como viene aquí ortográficamente, sino peel. Para eso está el antipop. Peel, peel. Traten de pronunciarla así. Le apachurran más a los labios y lo dejan salir con un poco de hacerle aquí, de cerrar el músculo de la glotis. Porque esa es una consonante glotal, la H, la de high, high. Cuando digo high, estoy cerrando los músculos de la glotis acá abajo. High. Entonces hagan de cuenta que al mismo tiempo que saco la P, la apachurro un poco acá abajo, no con los dedos, obviamente, sino con el propio movimiento del músculo, y decimos peel, peel. O la de abajo, pull, pull. No, George, porque la J, vamos a regresarnos un poco en fíjate, la J, aquí es la X. La J dice que es velar. El velo del paladar es esta parte, mira. El velo del paladar es aquí. La parte blandita, donde ya no tienes hueso atrás, casi llegando a la campanilla que se le llama la úvula. Entonces, la J se pronuncia aquí en el velo del paladar, donde tienes carnita. Así. No, perdón, más bien aquí, en el velo del paladar, donde ya no, donde tienes carnita, ya no tienes huesito. J, por ejemplo, highball o jonrón o jimador, ¿no? Jícara, jícara. Entonces, aquí se pronuncia la J, jícara, pero la H del inglés se pronuncia acá abajo. Hold on, please. Hi,
Hello. Hello. Siéntanlo acá abajo. No es hold on, porque si decimos hold on, está aquí arriba. Pero si decimos hold on, está acá abajo. Otra vez, si decimos hi, está aquí, hi. Pero si decimos hi, hi, estamos utilizando los músculos de acá abajo. Este músculo de acá abajo, la glotis. Esa es la diferencia entre la H y la J. Y ya saben, en el español, pues la H no existe como sonido. Se quedó ahí como la huella de algo que existía antes, pero ya no existe, que era una S, una F, una J. Con razón, ¿me entiende? Pues sí, de hecho, al estar oyendo, o sea, puedes repetir luego esta parte y tú mismo vas a sentir la diferencia, o sea, oírlo con audífonos, eso es lo que yo siempre recomiendo. Eso es lo valioso también de tener este microfonillo, o sea, que no nada más lo uso para esto, sino, pero para mí es muy importante que cuando doy clases de inglés, clases de fonética, pues la gente me escuche lo más fiel posible. Mm, entonces, otra vez, peel, pull, pine. Ya vieron cómo adentro de los corchetes ya no hay equívoco. Ya adentro, tal cual. Si estoy pronunciando pine, pues aquí hay una A y una I. Si estoy diciendo pull, aquí está igual este tipo de U que lo vamos a ver más adelante. Luego, por ejemplo, con la K sucede lo mismo. No es lo mismo cat que cat. Cat, cool, kid. Otra vez. Cat, cool, kid. Tenemos una K a la que le estamos añadiendo el fonema H, así, ja, como superíndice. Y entonces ya no suena K, sino K, K. Entonces, cat, cat, cool, kid. No estamos diciendo cat, cool, kid, sino estamos aplicando ese principio que ya les dije, y es cat, cool, kid. Ojalá que igual si pueden estar practicando allá en casita, como dicen ahora en las clases de Aprende en Casa, las de la SEP, si pueden estar practicando allá en casita, ustedes me dicen cómo van, si les sale o no les sale. Que lo más lógico es que sí les salga porque la fonética ya es mucho más fiel que nada más presentar las puras grafías normales y que escuchen. La fonética, la transcripción fonética es el puente entre lo escrito y lo auditivo. Es una transcripción fiel de los sonidos, de cada uno de los sonidos. Por ejemplo, la D en las palabras en inglés no suena D como tal, como la del español, sino le ponemos una zetita como superíndice. Entonces no suena D, sino, escuchen bien, suena D, D, D. Es decir, ponemos la lengua igual en los alvéolos, atrás de los dientes, D, y le soltamos, le aplicamos fuerza, D, y esa fuerza hace que salga con la zetita, D, D. Entonces, eso es otra forma, les digo, otra forma de reconocerlo, de. Y aparte, esto nos lleva a lo que se llama el hábito articulatorio. Y lo voy a ejemplificar de esta forma. ¿Alguien me puede decir en el chat por qué los chinos no pueden pronunciar la R? Perdón, sí, la R. ¿Por qué no pueden pronunciar la R? ¿Y por qué los japoneses no pueden pronunciar la L? ¿Por qué? Sobre todo me voy a centrar con los chinos. ¿Ustedes por qué creen que no puedan pronunciar la R? ¿Por qué dicen a los? Díganme ahí en el chat. Y mientras sigo repitiendo estas 3 palabras donde quiero que escuchen esa particularidad. Do, they, dice. Do, they, dice. ¿Ya vieron? Suena ds, ds, ds. Ese es como un cable pelón. Ds, ds. Es de. Luego, esta es interdental. Esta es interdental. Interdental quiere decir la lengua entre los dientes. Di.
the. Otra vez la de abajo. The. That. Bueno, respondiendo a la pregunta que planteé y que dicen no saberlo, y eso me gusta porque se presta para que lo expliquemos bien y van a aprender porque no abren la boca al hablar. No, todos abrimos la boca al hablar, bien. Todos, todos, todos. Abrimos la boca al hablar. Tal vez excepto los regiomontanos que la abren, pero muy poquito nada más. Bueno, algunos, digo, así como cuando oyes a Samuel García o a Roberto Martínez, pues sí, como que parece que están haciendo ventriloquía los vatos. Pero fuera de eso, todos, todos abrimos la boca para hablar. Más bien, ¿sabes por qué sucede? ¿Saben por qué sucede? Porque como ellos no tienen la R en su idioma, ¿qué es la lengua? La lengua, ¿qué es esto que tenemos aquí? La lengua. Exacto, no existe en su idioma, Betty. Muy bien. ¿Y la lengua qué es? Orgánicamente, ¿qué es la lengua? ¿Qué es? ¿Un qué? ¿Es un qué? Díganme ustedes. La lengua es díganme, 3, 2, 1, lengua a la 1, lengua a las 2, lengua a las 3. ¿Qué es la lengua? ¿Qué es la lengua? Un músculo, exactamente, María Escobar. Músculo, perfecto. Buenas participaciones, gracias. 50 puntos para Gryffindor y también 50 puntos para Slytherin y 50 puntos para Hufflepuff. Perfecto. La lengua es un músculo. ¿Ustedes, alguna vez alguien de ustedes ha practicado ha tenido una clase de box o de tenis? ¿Alguna vez alguien de ustedes ha tenido una práctica de box o de tenis? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Alguien que diga yo. Y alguien que diga no, jamás. Never. I have never ever had one of those classes, because I'm very, very busy. Sí, de box. Perfecto, Pavel. ¿Y cómo sentiste los bíceps en esa primera clase? En esa primera clase. ¿Cómo sintieron quienes practicaron ya sea box o combat? De box, casi todos de box. Ahora me salieron bofes todos. Ya me siento protegido. ¿Cómo sintieron en los bíceps al otro día, después de la primera clase de box? Exacto, cansados, con dolor, te duelen. La lengua es un músculo, exactamente. Dice, los chicos casi no abren la boca al hablar porque no deben mostrar los dientes, eso me contaron. Debe ser un código de una cierta sociedad secreta, de una comunidad muy, muy rara. Dolor, exactamente, dolor. El tenis es muy fifí. Sí, pero luego hay unas canchas por ahí. El chiste es que si no tienes instrucción, pues nada más te va a estar yendo la pelota cada rato. Bueno, una vez lo intentamos. Adoloridos, exactamente, María Escobar. Entonces, ustedes sí mueven los bíceps al caminar, ¿no? No caminan como robots, tiesos, con los bíceps sin mover. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces ustedes mueven los bíceps, pero esa primera clase de box o de tenis o incluso de danza, en que movieron ciertos músculos de una forma que no los habían movido nunca, pues por eso vino una reacción de dolor porque el músculo no estaba acostumbrado. Pero después de eso ya no les dolió. Si lo siguieron practicando, ya no les dolió. ¿Y saben por qué? Porque sus músculos agarraron un hábito articulatorio. Sus músculos se acostumbraron a moverse de esa forma. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Y agarraron tono. Ese es el famoso tono muscular. Entonces, ¿qué es lo que no tienen los chinos para pronunciar la R? Tono muscular. Se necesita un cierto tono muscular que es parte de ese hábito de estarlo haciendo diario para poder hacer ese sonido. Entonces, nosotros tenemos un cierto hábito articulatorio que nos condiciona también y por eso hay sonidos que no podemos pronunciar tan fácil a la primera y por eso hay sonidos que sí podemos pronunciar a la primera porque sí tenemos ese hábito articulatorio. Esa es la respuesta. La lengua como músculo se acostumbra a moverse de cierta forma. Y si no
Si no se mueve de cierta forma, pues no tiene esa funcionalidad. Si esa letra R no existe en su idioma, no la practican exactamente. El problema es cuando hablan en una lengua que sí tiene R y por eso dicen a los, porque no tienen tono muscular para pronunciar ese fonema que no habían tenido necesidad de pronunciar. Esa es la explicación, el hábito articulatorio. Entonces, the, that. Esa es la pronunciación. Luego, otra distinción. Esta es sonora. Las consonantes sonoras hacen que vibren las cuerdas vocales. Las consonantes sordas, no. Fíjense bien, vamos a hacer esta prueba en casita, como dicen. La Z ya saben que suena como un zumbido. Entonces, vamos a hacer esto. Primero, pongan su dedito aquí, en la garganta. Y primero hagan como una S. Y ustedes díganme si escuchan algo. Si sienten algo, perdón, con su dedo. Otra vez con su dedo. Ustedes me dirán si sienten algo. Pero ahora hagan ese sonido de la Z, que es como un mosco, como una abeja. Igual, con el dedito. Otra vez. O más fácil, hagan una M. ¿Qué sintieron en su dedito? Que vibra exactamente, María Escobar. Entonces, la S es sorda, porque las cuerdas vocales no vibran. Y la Z es sonora, porque las cuerdas vocales vibran. ¿Ya sintieron? Qué sabroso. Entonces, esta que acabamos de ver es sonora. Y la siguiente es sorda. Es como la que usan en España. Por cierto, gracias, Mica, por acompañarnos. Dice, qué buen tema, Martín. Justamente ando estudiando ruso. Ah, mira, y hay unos sonidos con los que ando acostumbrando. Sí, con los que te andas acostumbrando. Sí, sí, son, a veces se batalla un poco. Hola, ¿y cuando no podemos pronunciar la R siendo nativos? Cuando no se puede pronunciar la R siendo nativos, entonces hablamos de un problema de dislalia. Hay dos tipos de dislalia, hay dos clasificaciones, dos grandes clasificaciones de dislalia stuff, que por cierto, gracias por tu pregunta. Dos tipos, dos clasificaciones. Una, la dislalia orgánica y la dislalia funcional. La dislalia funcional es porque hay algo en el cerebro, hay alguna zona del cerebro que hace que no llegue el mensaje bien a las partes del cuerpo y por eso hay gente que no puede pronunciar la R. Es una dislalia funcional. Y las dislalias orgánicas es, por ejemplo, cuando alguien tiene el frenillo corto, así la parte, este velito que une la lengua con el resto de la boca, que la gente que habla así, los que hablan así, como el Carlos Alarraqui, si lo han oído, hay gente que tiene frenillo corto o tiene macroglosia, que es la lengua más gordita. Entonces, lo que se puede hacer en estos casos, pues es que se puede buscar igualmente una rehabilitación o una terapia con algún foniatra. El foniatra es el médico encargado de tratar las dislalias y también a lo mejor no, yo creo que un foniatra primero, no sé si un neurólogo, sí, en el caso de una dislalia funcional, perdón, sí funcional, es un neurólogo. Bienvenido mi querido amigo Héctor Miguel Álvarez, dice, saludos Willy, disfrutando de tu contenido, aprovechando la salida de vacaciones, qué sabroso. Te felicito así porque ya, qué friega te estuviste metiendo, siempre te estás metiendo y qué bueno que estás de vacaciones. Pues ahora acá deja seguir yo en friega, maldita sea mi suerte, ¿no? Maldita pobreza, dicen los que saben. Bien,
Dice Corín Flores, o sea que como no tienen la letra, más bien el sonido, en su idioma no ejercitan el músculo de la lengua y por eso se les dificulta pronunciarlo en otro idioma. Muy bien, perfecta conclusión, perfecta conclusión. Como el francés, la R, ¿no? France, je suis français, ne suis pas mexicain, je suis français. Sí, como, ajá, Xochitl Gálvez padece de dislalia. Sí, no quisiera, pero luego como nada más por curiosidad veo muchos sus videos de ese mendigo, pues ni modo, luego se me pega. No me pidan que imite otras voces porque luego esto se va a salir de control. Entonces esta suena theme, think, thousand. Otra vez, theme, think, thousand. Y pues les digo, es relativamente sencilla, es como cuando los españoles dicen brazo, garza, ¿no? García, Galicia, así. Theme, think, thousand. Luego la Z, ¿cómo suena la Z? ¿Saben cómo suena la Z? Salvajemente grupera. No, la Z suena de esta forma, como ya les había dicho. Zzz. Entonces, estas palabras suenan zip, zoo, zap. Otra vez. Zip, zoo, zap. Ya vieron que me transformo, que pese a mis rasgos evidentemente muy mexicanos. Sí, es Sonora, exactamente, María Escobar, es Sonora. Evidentemente muy mexicanos, me transformo en grabación de libro de inglés. Now, listen and repeat. Zip, zoo, zap. Let's go to the next lesson and listen again. Now check your work. Listen to the phoneme Z just to find out how to pronounce zip, zoo, and zap. Ya vuelvo a ser yo. Bien. Entonces, seguimos con este fonema que es bien común para nosotros porque decimos shola, ¿no? Decimos, por ejemplo, ashurar, decimos, también en ciertos casos se dice mishkik y no mixkik, ¿no? Entonces, simplemente lo que a lo que no nos acostumbramos es a verlo así como ese doble ganchito, pero ese doble ganchito lo que representa es aquello que escribimos como SH, ¿no? Shy, shot, she. Listen again and repeat. Shy, shot, and she. Entonces, bien sencillo, bien sencillo. Dice, la verdad, me sentí, es verdad, me sentí como en los discos de los libros de inglés. Sí, sí, así es. Es que ellos graban con micrófonos como este. Ese es el chiste. Bueno, y también la pronunciación, obviamente. Porque si graba uno de esos, el Peña o el Fox, pues valimos gorro, ¿no? Sería un timo total. ¿Quién pagaría por eso? Vamos entonces con la que sigue. Esta es bien interesante porque esta es igualmente. Se les llama pares mínimos cuando cambian en una cosita. Se articulan en el mismo lugar. Shh, pero esta es sorda y esta es sonora. Que de hecho, Mika, esa está mucho en el ruso, esta de. Entonces, como ya nos decía alguien hace rato, no recuerdo quién, pero nos dijo, la misma se pronuncia de distinta forma en distintos contextos. Exactamente, porque aquí hay algo que se llama sonorización. Ya vimos lo que es ser sordo y ser sonoro en cuanto a consonantes. No hay vocal sorda. No hay vocal sorda. Ninguna vocal es sorda. Entonces, como las vocales son sonoras y esta originalmente era sorda, pues agarra la sonoridad de las vocales. Entonces, originalmente esta era shh, pero aquí se vuelve shh, y escuchen cómo suena. Casual, visual, usual. Otra vez ahí va. Casual, visual, usual. ¿Ya oyeron cómo se oye? Casual, visual, usual. Entonces, ¿qué le sucede? Que por estar entre dos vocales, en vez de sonar, suena porque las vocales son sonoras. Las vocales las sonorizan. ¿Ya vieron? ¿Ya escucharon más bien?
Entonces, ahora, fíjense, esta es la lógica de la fonética, que es bien interesante. Les digo, es bien intuitiva. ¿Por qué? Porque esta es otra clasificación. Hay consonantes oclusivas, o sea, que le cierran el paso totalmente al aire, y hay consonantes fricativas que dejan que el aire se deslice. Por ejemplo, consonante fricativa, la F. Fricativa, S. Otra fricativa. O también. En todas esas el aire se desliza. Sale deslizándose. Suavecito, suavecito. Así sale como la tesorito. Pero las oclusivas le cerramos el paso al aire. P, T, D, K. Noten esa diferencia. Entonces, si esta de es fricativa, ¿cómo le cerramos el paso? Con una D, porque es la que se acerca más a la punta de la lengua, con los alvéolos. Y entonces, esta se convierte en jail, jam, jack. Otra vez, bueno, van en otro orden. Jail, jack, jam. Otra vez. Denle play de nuevo a la grabación del libro. Jail, jack, jam. Entonces, bien sencilla esta parte. Dice mi George, desgraciadamente me tengo que dormir, mañana les sigo a la clase, gracias por tomarte el tiempo de preparar y enseñar esta clase, mi teacher. Buenas noches a todos. Buenas noches a ti, George. Muchas gracias. Muchas gracias. Y qué bueno que dejas este último mensaje ahí como no queriendo, ¿verdad? Para la rocola, dicen los que saben. Gracias, gracias. Como dice aquí, por apoyar este esfuerzo de periodismo y difusión cultural a través de PayPal o de donde se pueda. Y dice Mika, el sonido de algunas palabras en inglés gringo y británico tiene mucha diferencia. ¿Cuál es su diferencia? Es muy particular de cada uno, pero haz de cuenta que si volvemos un poquito al aparato fonador, haz de cuenta que el inglés gringo está por aquí y el inglés británico está por acá. Es más interior. If I want to speak American English, I do it this way. But if I want to speak this UK English, it is more that way. It is inner. It is inner. Inner, más bien inner. So there are one of the main differences between the American English and the British English is that when you speak American English, you do it this way. And it is even faster and even more maybe natural for us because we're more familiar with it. But if you want to speak this different English that is spoken in Wales or in the UK, it is in an inner part of your vocal tract. Esa es la diferencia. Están colocados en partes distintas del aparato fonador. Sí. El ruso es otro boleto, Mica. Es otro boleto. Pero también le puedo entrar. Dice, dejaría el enlace para la clase de fonética cuándo y cuánto. Pues es que más bien lo que doy, Aurora, si quieres profundizar en eso, pues sí podemos hacer así mucho de fonética, pero esto te sirve. Y si no, pues ahí me puedes contactar por ya sea Facebook, ya sea Telegram o por Twitter también, por cualquiera de esas vías. Y ahí, si te interesa que profundicemos más en esto y que practiquemos, pues ya nos ponemos de acuerdo. Bien, vamos a seguirle entonces. Vamos a seguirle que el tiempo es oro, time's gold. Porque, es más, esta va a ser nada más la primera parte para que no nos, vayamos a dormir tan tarde, ni ustedes ni yo. Entonces, aquí viene un fenómeno bien interesante, la asimilación. Dos consonantes se unen, o bien una se come a la otra. Hagan de cuenta que la N es el Pac-Man, se come a la G y sale otra. A ver, ejercicio allá en casita. Digan la palabra niño, así en español, niño. Niño, digan la palabra niño.
Ahora digan la palabra mango. Mango. Y ahora les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ah, no, no soy Peña. Ahora les pregunto, ¿es la misma N? La de niño y la de mango. Sientan dónde está. ¿Es la misma? La misma N, la de niño que la de mango. A ver, mientras me voy regresando a donde está el aparato fonador. Sigan diciendo niño, mango, niño, mango. No es la misma, Pavel, exactamente, no es la misma. Porque la de niño la están pronunciando aquí niño, niño. Y la de mango está acá atrás. Mango, mango. ¿Ya sintieron? Mango. ¿Por qué? ¿Por qué es hasta atrás? Porque en nuestro, ya habíamos hablado en algún momento de algo que se llama economía del lenguaje, que es un término introducido por Ferdinand de Saussure, que fue el suizo que instituyó la lingüística como ciencia con base en los postulados de estudiosos de la antropología como Claude Lévi-Strauss, que son estructuralistas. Entonces, él dijo que la economía de la lengua es como un proceso mental que tenemos para que el cerebro vaya por el camino más cortito. Y ese camino corto, en este caso, es ¿para qué te regresas hasta adelante si ya aquí puedes pronunciar algo que se parece a la N? Entonces ya no es mango, sino es mango. Y aquí mismo lo resuelves, acá atrás, en el velo del paladar. Es una N velar. Entonces, fíjense, trucazo, life hack, como dicen ahora, como dice la chaviza, life hack, ¿no? Así como hackear la vida, como hacer un truqui. Este truqui es, dice, como decía en Mi Bella Dama, que podía decir que en qué barrio vivía solo oyendo cómo pronunciaba, ¿sí? Exactamente, puede ser. Fíjense, este truqui. Todos los ing, todas las ing, terminaciones ing del español, perdón, del inglés, las vamos a pronunciar con ñ de mango. Ya no vamos a pronunciar la G, porque hay gente que diría ring. Hay gente, yo escucho gente que hasta dice con J, ring, pero tampoco vamos a decir ring, tampoco. Y tampoco vamos a decir doing, vamos a decir doing, thing. ¿Saben por qué? Voy a escribir algo aquí en el chat y ustedes lo van a pronunciar. Van a decir más o menos esta frase. Fíjense bien. Voy a marcar la diferencia. Permítanme. Nada más déjenme poner una coma. Ya vieron esta. Las terminaciones con NG, hay gente que las quiere marcar a fuerza. Esta frase significa, esta mañana voy a estar cantando canciones junto con mis hermanos. Si yo marco las Gs, si yo me empeño en que la G suene, fíjense que cómo voy a llegar tropezándome al final, cómo voy a llegar de bajada y me voy a rodar por la loma. Fíjense. This morning, I'm going to be singing songs along with my siblings. Solo por estar empecinado en que suene la G. This morning, I'm going to be singing songs along with my siblings. ¿Ya oyeron cómo suena bien atropelladísimo? En cambio, fíjense bien, si yo sistemáticamente sustituyo NG por ñ de mango, que es esta N que tiene acá abajo una patita, es la ñ de mango o N velar. Escuchen bien. This morning, I'm going to be singing songs along with my siblings. ¿Ya vieron este truqui? Otra vez. This morning,
I'm going to be singing songs along with my siblings. Todas las NGs las sustituí por ñ de mango. A ver, inténtenlo ustedes. A lo mejor igual y son palabras que no están acostumbrados a, a pronunciar tanto, pero sientan cómo hay otra fluidez. Voy a hacerlo otra vez tropezándome con NG. This morning, I'm going to be singing songs along with my siblings. Ahí llego tropezadísimo. Ahí llego ya arrastrado al final. Pero sientan cómo me deslizo, patinando sobre hielo, cuando digo, this morning, I'm going to be singing songs along with my siblings. ¿Ya notaron la diferencia? Estas cuestiones sutiles que los hablantes nativos de inglés ya tienen en la cabeza como algo normal, como un proceso normal, ¿cómo íbamos a llegar a esa conclusión sin la fonética? Ya vieron lo valioso que es en el caso de quienes, digamos, nos ganamos la vida, nos ganamos el pan con esta actividad, el saber de fonética. Esa es la cuestión. ¿Saben cuál es el problema? Que pues hay muy poca gente capacitada en fonética que enseñe inglés. Es una circunstancia, no somos muy populares los lingüistas, ¿no? Si de por sí a los periodistas tampoco nos quieren, pues a los lingüistas menos. Entonces, ese es el tipo de cuestiones que por eso les dije, no es nada más así para pronunciar bonito, sino para que se nos dificulte menos, para que se nos dificulte muchísimo menos. Eso, porque si nos ponen una frase así, pues vamos a llegar bien atropellados, o sea, nos vamos a tropezar, se nos va a dificultar mucho. Entonces, la fonética, digamos, es abrir nuestra mente a otro panorama, a otro universo con el que ya tenemos ahora sí el entrenamiento en el aparato fonador para pronunciar lo que sea sin importar de qué idioma venga, nada más viendo las transcripciones fonéticas, que es lo que tenemos aquí. Por cierto, bienvenida también Amelia Salas, muchas gracias por tu presencia. Qué bueno que igual va llegando o llega gente nueva, muchas gracias. Gracias por su presencia. Aquí está Amelia Salas, que tiene, por ejemplo, que es un puerquito, es un borreguiño, es un borreguiño. Muy bien. Entonces, luego tenemos esta que es labio dental, muy fácil. Dientes de arriba, labio de abajo. Vote, vote, vine, vein. Now listen again. Vote, vine, vein. Muy sencilla. Nada más recordarles que en inglés existe, en español no. En español, quien diga, como la de la mecha, la victoria que se vivió esta mañana está mal, está evidenciando que no conoce su propio idioma, pero muchos maestros de secundaria, de secundaria, de primaria, mal informados al respecto, maestros de canto, maestros de declamación, de muchas otras áreas, pues resulta que van divulgando y van haciendo más grande este mito de que tenemos que decir vicio, victoria, volumen en inglés, cuando en realidad, perdón, en español, cuando en realidad esto saben de qué viene más bien de que como las otras lenguas europeas, como el italiano, como el francés, como el inglés, como incluso el alemán, todas ellas tienen este sonido, entonces lo quieren aplicar algo para que suene disque como con caché, disque fino, disque fifi, pero en realidad pues es una tontería, es un mito que se ha pues casi perpetuado en muchos ámbitos. Y hay gente que incluso dicen que si pronuncias voto, no, que si no pronuncias voto, que si dices voto, que no sabes hablar, lo cual es una gran tontería. Así que, pues vamos con las que siguen, las últimas dos, que es esta
y la que sigue son aproximantes. ¿Qué quiere decir aproximantes? Nada más apenas si se tocan los articuladores, o sea, las cosas que se juntan para producir ese sonido. Entonces, por ejemplo, la W cuando decimos la Y, así Y, estamos más o menos aquí juntando, pero no se alcanzan a juntar. Y la W en inglés es juntar al mismo tiempo los labios como una B y juntar al mismo tiempo el velo del paladar con la raíz de la lengua y hacer como una G. Entonces, esa no se pronuncia como U, se pronuncia win, we, well. Otra vez, win, we, well. Así es como se pronuncia. Al mismo tiempo que cerramos poquitito, casi no se tocan los labios, y atrás el velo del paladar, como si hiciéramos una G, cerramos poquititito, pero en realidad no se encuentran, o sea, no se alcanzan a tocar. Entonces es win, we, well. Y vamos con la última de las consonantes, que es esta. No suena, en fonética, esta, lo que equivale a la Y, se representa con una J y es you, yes, young. Otra vez, you, yes, young. Fácil, relativamente fácil, porque la Y ya la tenemos en el español. You, yes, young, como el oui. No, pero el oui de français, le oui de français est différent, est très différent, parce que un consonante diferente que Z. Es una consonante distinta a esta, mi querido Mica. Digamos que ahí sí, ahí ya es pura vocal. Y esta es una consonante, pero que casi no se toca. Dice Antonio Hernández, muy buena clase, pero también la trasnochada, Miguel. Con la repetición la veo 10 veces y las que sean necesarias. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, buenas las tengan, Miguel. Hasta mañana, adiós. Gracias, gracias, Antonio Hernández. De por sí, estamos terminando, ¿eh? Estamos terminando. Como diptongo, sí, la de oui en français es un diptongo. Dice Aurora, soy de lento aprendizaje y acción retardada. Por eso, mañana tomo la clase hasta que aprenda la lección de hoy. Gracias por existir. Bueno, gracias, todos somos, la existencia de todos es muy valiosa. Por eso es que aquí estamos, como dice el buen López Almejo, socializando el conocimiento. Esa es la pues, premisa del canal, ¿no? Socializar el conocimiento, hacerlo de todos. Y eso es lo que estamos haciendo esta madrugada, esta noche. Así que en la próxima sesión, que va a ser el domingo próximo, para que no se la pierdan, en la nochecita igual, vamos a tener esta sesión de las vocales, vamos a retomar un poquito de la explicación de hoy, pero nos vamos a centrar en las vocales, porque las vocales del inglés son 13. No son 5 como en español. En español tenemos A, E, I, O, U, pero ya vieron que se clasifican por frecuencias. A, E, I, O, U, y en medio de estas hay otras que no tienen grafía, no tienen ortografía. No, la Y, no, María Escobar, no es como diptongo, sino más bien Y. Diptongo es dos vocales, pero esta es nada más Y, así, acá arribita en el paladar. You, yes, young. Ese es más bien, es una aproximante, casi no toca la lengua arriba, pero sí hace un pequeñito contacto. Entonces, les digo, hay 13 vocales en el inglés, que son las 5 que conocemos, más otras, que son otras frecuencias para las que vamos a estar viendo aquí cómo están clasificadas, digamos, por frecuencia, pero también puestas, por supuesto, en palabras. Así, miren, les enseño nada más rápido cómo se ven, puestas en palabras para que exactamente sepamos cómo pronunciarlas aquí con los ejemplos que vamos poniendo. Así que pues esta ha sido la primera parte de nuestro seminario
de fonética. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido, espero que también se les haya hecho fácil de entender, que no se hayan aburrido. Yo espero que no, porque aparte pues hemos tenido buena cuota de conectados, mucha gente, y yo pues los veo participando y con buen ánimo, y entonces pues eso me hace sentir bastante feliz, me hace sentir pues satisfecho por estar pues dedicando, digamos, pues estas, todas estas noches que aquí estoy, pues dedicarlas a este, como ya les dije, esfuerzo de difusión cultural y de periodismo. Así que, pues, espero que aunque es un tema nuevo para muchos, pues les haya gustado, les digo, les atraiga. Si me quieren hacer preguntas ahí igual en Telegram o por otros medios, pues lo pueden hacer y pues yo estoy a sus órdenes, ya lo saben, y pues aquí vamos a seguir para pues seguir transformando a la sociedad, que básicamente esa es la premisa no solo del canal, sino de este grupo del que formo parte, esta familia extendida, de la que también ustedes forman parte, que todo lo que queremos es que seamos una sociedad mejor, de puritito conocimiento, donde nadie nos maree, pero también donde nadie se suba a un tabique porque dice que sabe más o porque dice que estudió más, sino que aquel que estudió más, aquel que sabe más, lo que tiene que hacer obligatoriamente es compartirlo de una manera u otra. Así que, pues aquí seguiremos. Aquí vamos a estar, ya saben, toda una semana que tenemos de contenidos políticos. Nos vemos a las 7 p.m. en Sin Censura. Nos vemos en la noche para igualmente la tradicional plática literaria con mi querido Ramiro Padilla. Y pues en la semana ahí vamos a estar igual con pues todo lo que haya que atender de la cotidianidad de los acontecimientos de la política nacional e internacional y los asuntos sociales que aquí nos gusta, ya lo saben, analizarlos, ¿no? Es muy, muy provechoso estar aquí con ustedes y que la comunidad se vaya haciendo cada vez más grande. Dice Otilio Correa Jiménez, no te había visto, bienvenido, muchas gracias, qué bueno que participas. Gracias por tu esfuerzo y por la desvelada. Excelente clase, te envío un fuerte abrazo, bendiciones. Yo les envío igualmente lo mismo, muchos abrazos, muchas bendiciones, abrazos no balazos. Dice Alberto Nava, muchas gracias por tu clase, Miguel. Nos hemos llevado muy buena información para mejorar nuestra pronunciación. Sí, y también por cierto, luego podemos analizar la parte social, ¿no? La parte incluso que me refiero a los aspectos sociales que luego condicionan discriminación a la hora de hablar. Entonces, pues muchas gracias, no olviden igual, así como, gracias María Escobar, así como yo estoy compartiendo esto, pues no olviden compartirlo, no olviden, si tienen algún familiar que esté estudiando inglés o algún otro idioma, o para que entienda un poquito mejor de esto, pues compartírselo, mandárselo, y pues eso ayuda mucho al canal, ayuda mucho a la comunidad. Así que pues ahora sí me voy despidiendo, queridos botas negras. Gracias por acompañarme en esta humilde clase y pues nos despedimos para irnos a otra semana de friega, porque no queda de otra y porque nos gusta. Así que mil gracias, mil gracias. Y aquí anda el Monero Simpson también. Muchas gracias, mi querido Monero. Mil gracias. Ahora sí, descansen rico y tengan un excelente inicio de semana. Muy buenas noches.